Cordial saludo, mi nombre es William Jair Lozano Fuentes y hoy les vengo a explicar un poco sobre la actividad 1 del trabajo de radiobiología y radioprotección. Primer punto dice, analizar en un cuadro comparativo las definiciones de exposición médica, ocupacional y del público con sus respectivos límites teniendo en cuenta la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano, las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y las normas de seguridad generales NGSR parte 3. Bueno, para hacer este cuadro puedo investigar un poco y dice las categorías de exposiciones son exposición ocupacional, exposición médica y exposición del público. La definición de resolución de 18-1434 de Colombia de la exposición ocupacional es exposición a la radiación por el trabajo o instalaciones o actividades reguladas. La definición de recomendaciones de la ICPR de 2007 son exposición recibida en el lugar de trabajo como parte de una ocupación que involucre radiación. La definición NGSR parte 3 para la exposición ocupacional sería la exposición de los trabajadores que están expuestos a radiación ionizante como parte de su actividad laboral. El límite de dosis de la resolución 18-1434 en la exposición ocupacional es de 20 mSv al año promedio en 5 años, con un máximo de 50 mSv en un año. El límite de dosis de ICPRP de 2007 en la exposición ocupacional son de 20 mSv año promedio o en 5 años, con máximo de 50 mSv cualquier año. El límite de dosis GSR parte 3 en la exposición ocupacional son 20 mSv año en promedio, 50 mSv año como máximo. En la exposición médica, la definición de resolución del 18-1434 de Colombia es exposición de los pacientes por motivos médicos o procedimientos diagnósticos terapéuticos. La definición de recomendaciones de ICRP de 2007 en la exposición médica son la exposición que reciben los pacientes como parte de un tratamiento o diagnóstico médico. La definición GSR parte 3 en la exposición médica es la exposición recibida por los pacientes como parte de su diagnóstico, tratamiento o investigación médica. El límite de dosis de la resolución 18-1434 en la exposición médica no tiene límites de dosis específicos según principios de optimización. El límite de dosis ISRP de 2007 en la exposición médica no se establecen límites, pero se recomienda la optimización de las dosis según el principio ALARA. El límite de dosis GSR parte 3 en la exposición médica está sin límites establecidos, optimización según ALARA. La definición de la resolución 18-1434 de Colombia en la exposición del público es la exposición a la radiación de personas del público generada que incluyen exposiciones ocupacionales y médicas. La definición de recomendaciones ICPR de 2007 en la exposición del público son la exposición recibida por el público general, no incluye ocupacional ni médica. La definición GSR parte 3 en la exposición del público es la exposición de individuos de la población que no están expuestos ni ocupacionalmente ni médicamente. El límite de dosis de la resolución 18-1434 en la exposición del público es de 1 mSv año para exposición continua, 5 mSv año en situaciones de emergencias. El límite de dosis de ICRP de 2007 en la exposición del público es de 1 mSv año, con un valor mayor en casos excepcionales, no más de 5 mSv por año. El límite de dosis GSR parte 3 en la exposición del público es de 1 mSv por año para exposición crónica hasta 5 mSv en situaciones excepcionales. El punto dice, haga un listado y sus dibujos respectivos de los tipos de fuentes y tipos de radiación que se mencionan en los documentos mencionados previamente. Los tipos de fuentes de radiación son fuentes naturales, que son rayos cósmicos que provienen del espacio exterior y penetran la atmósfera terrestre. La radiación terrestre, que es la emisión natural de los elementos radioactivos a la corteza terrestre. Esto significa uranio, torio y potasio. La radiación interna del cuerpo humano, que es procedente de los elementos radioactivos presentes en nuestro organismo como el potasio 40. Ahí puede ver el dibujo.
También están las fuentes artificiales, que son reactores nucleares utilizados en la producción de energía nuclear. Equipos médicos, que son los rayos X, radioterapia y equipos de diagnóstico por imagen. Aceleradores de partículas para investigar el tratamiento del cáncer. Residuos nucleares, que son procedentes de las plantas nucleares y armamento nuclear. También están los dispositivos de seguridad y control industrial, que son los detectores de humo y medición de dispersores. Aquí también puede ver el dibujo, que aquí aparecen las fuentes naturales y las fuentes artificiales. Los tipos de radiación son radiación ionizante, que son los rayos X utilizados en diagnóstico médico y terapias. Los rayos gamma, que altamente energéticos emitidos por núcleos inestables. Radiación alfa, que son partículas compuestas por 2 protones y 2 neutrones. Radiación beta, que son electrones o positrones emitidos por núcleos inestables. También están los neutrones, que son las partículas sin carga que se proceden a reactores nucleares y explosiones nucleares. Aquí, como pueden ver, está la radiación ionizante. Radiación no ionizante, que son las ondas de radio utilizadas en telecomunicaciones como la radio y la televisión. Microondas, para telecomunicaciones y hornos microondas. Infrarrojas, que son emitidas por objetos calientes utilizadas en controles remotos y visión nocturna. Luz visible, lo que percibimos como luz desde el rojo hasta el violeta. Ultravioleta, emitida por el sol por causas quemaduras en la piel. Aquí, como pueden ver, está la radiación no ionizante. Tercer punto dice, mencione y dibuje en una infografía 5 tipos de equipos generadores de radiación ionizante utilizados en la clínica. Identifique sus partes y tipos de radiación que detecta. Primer equipo generador es la tomografía computarizada. Las partes de la tomografía computarizada son los tubos de rayos X, detector de radiación, mesa del paciente, consola del control. Y la radiación que emite es radiación de rayos X. Segundo, el acelerador lineal. Las partes del acelerador lineal son el acelerador de partículas, guía de ondas, cabezal del acelerador y colimadores. La radiación del acelerador lineal son rayos de alta energía. Hola, feliz semana compañeros y tutores. Mi nombre es Indilice Morales Churio, la quinta integrante del grupo. Hoy vamos a ver la respuesta de la actividad 9, la cual la pregunta dice: tenemos una muestra de tritio, isótopo radiactivo de hidrógeno, que contiene 10.000 núcleos. El periodo de desintegración en el trito 1H3 es de 12.3 años. O calcular la actividad de esa muestra en la actualidad. Calcular la actividad de esa muestra dentro de 24.6 años. Para calcular la actividad de una muestra radioactiva en diferentes momentos usamos la fórmula de desintegración radioactiva y la actividad. Aquí está el procedimiento detallado. Para esto debemos calcular la actividad actual. ¿Cómo se calcula la actividad actual? Primero necesitamos calcular la constante, la desintegración Lambda del tritio. La constante de desintegración está relacionada con el periodo de desintegración. Entonces hacemos la fórmula, ya les muestro a continuación la fórmula que tenemos. La fórmula sería T1 sobre 2T raya 1 sobre 2, que es la cantidad que vamos a tratar, T1 sobre 2 mediante la fórmula. Vamos a realizar esta integración. Entonces dividimos y le colocamos el nombre donde Y 2 por T1 Lambda. Luego convertimos la fracción y damos respuesta. Para el tritio periodo de desintegración es de 12.3 años. Primero calculamos Lambda, damos todos los valores y luego realizamos la actividad usando esta fórmula. Es diferente, para calcular Lambda es sobre una fórmula donde NN es el número de núcleo prestado en las muestras, dando como N el valor que nos da la pregunta, que es 10.000 N, que es igual a 10.000.
Luego, como segunda parte, calculamos la actividad dentro de 24.6 años. Para encontrar esta actividad después de 24.6 años, necesitamos calcular el número de núcleos restantes en la muestra usando la ley de desintegración radioactiva. Esta es la ley de desintegración radioactiva, donde N es el número de núcleo inicial y T es el tiempo transcurrido. Lo vamos desintegrando de esta forma y vamos sustituyendo los valores. N, entonces ese valor de T reemplazaría el 24.6, que es lo que nos están diciendo que son 26.6 años, y eso equivale a los 10.000 que nos dieron el valor, 10.000.E. Luego calculamos el exponente, que es el aproximado, entonces nos da un valor de los núcleos. Ahora calculamos la actividad en 24.6 años, subyacentes valores. Y como resumen, tenemos la actividad actual. Aproximadamente 563 núcleos o 563 test núcleos de años es la primera pregunta. Y la actividad de 24.6 años aproximadamente es de 140.75 o 140.75 test núcleo. Feliz tarde, gracias por todo. Muy buenas noches, mi nombre es Yedelmi Peñate, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a explicarles un poco acerca de lo que es la desintegración radioactiva del taller Fuentes de Radiación del curso de Radioprotección. La desintegración radioactiva es un proceso natural mediante el cual los núcleos inestables de ciertos átomos se transforman espontáneamente en otros núcleos más estables, emitiendo partículas o energía en forma de radiación. Este fenómeno ocurre porque algunos isótopos de los elementos tienen un exceso de energía o una relación inestable entre lo que son protones y neutrones en su mismo núcleo, lo que los hace que sean radioactivos. Existen varios tipos de desintegración radioactiva. Entre ellas está lo que es la desintegración alfa. Bueno, en este proceso de la desintegración alfa, el núcleo emite una partícula alfa que consiste en 2 protones y 2 neutrones, idéntica a un núcleo de helio. Esto ocurre más que todo en núcleos muy pesados, como lo es en el uranio o el radio. También está lo que es la desintegración beta, que la beta negativa, por ejemplo, es un neutrón, ocurre cuando un neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón. ¿Ya? Está la desintegración gamma. En este caso, el núcleo emite radiación gamma, que es radiación electromagnética de alta energía. Ocurre cuando un núcleo excitado libera exceso de energía sin cambiar su número de protones o neutrones. Generalmente sigue una desintegración alfa o beta. ¿Cuál es la importancia de la desintegración radioactiva? Bueno, la desintegración radioactiva es fundamental en áreas como lo que es la medicina nuclear, donde se emplean radionúclidos para el diagnóstico y también para el tratamiento. En la datación radiométrica, que permite determinar la edad de objetos antiguos, como con el carbono. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Ramírez Angarita, estudiante del programa de Tecnología y Radiología y Imágenes Diagnóstico. En el día de hoy le vengo a hablar sobre los rayos X característicos y de frenado, donde los rayos X característicos se producen cuando un electrón salta entre capas de un átomo y emite energía en forma de rayos X específica de este mismo elemento. Rayos X de frenado. El rayos X de frenado se generan cuando un electrón es desacelerado al pasar cerca del núcleo de un átomo
y así liberando energía en forma de rayos X. ¿Cómo se producen los rayos gamma? Los rayos gamma se producen en el núcleo atómico durante procesos como el decaimiento radiactivo o reacciones nucleares. Los núcleos inestables liberan energía sobrante en forma de rayos gamma. Esto sería la actividad 3. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edwin Barraza y a continuación les explicaré el desarrollo de la actividad 7. Para desarrollar la actividad hicimos uso de la tabla periódica para obtener el nombre de cada isótopo y así obtener el nombre de cada elemento. IR corresponde a iridio y su número atómico es 77. Otra consulta que nos pedían era averiguar el número de neutrones. Mediante la ecuación del número másico, al tener el número másico del isótopo, su número atómico se despeja y se obtiene el número de electrones al hacer la recta. El ítem número 2 nos dice que consultemos el periodo de vida media para cada isótopo, el cual lo obtenemos mediante esta tabla buscada por bibliografía. Y nos dice cuánto nucleoro queda para cada muestra después de 2 periodos de vida media. Si un periodo de vida media equivale a la desintegración de la mitad de una población, 2 periodos de vida media equivale a reducir la muestra inicial en una cuarta parte. Es decir, que los 20 nucleolos al reducirse o desintegrarse en una cuarta parte solo quedará 25.000 nucleolos para el final. En el último punto nos piden que consigamos el tiempo que debería pasar para que la población inicial de cada elemento se reduzca en un 75%. Es decir, que solo quedaría el 25% de la población inicial, que serían 5.000 nucleolos. Quiere decir que pasarían 2 periodos de vida media. Al obtener la tabla inicial de cada periodo de vida media, solo tendríamos que multiplicarla por 2 para saber cuánto tiempo transcurre en que queden la muestra de 5.000 nucleolos para cada elemento, como lo muestra la tabla final aquí procesada.